¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente poner a Dios primero? ¿En el trabajo, en las finanzas, en la familia? ¿En un mundo lleno de distracciones y prioridades conflictivas? ¿Cómo se ve una vida que genuinamente coloca a Dios en el centro? El pastor Juan Flores nos da respuestas bíblicas y prácticas a esta pregunta crucial. Descubre cómo transformar tu rutina diaria en un acto de adoración y qué señales evidencian un corazón que pertenece completamente a Dios. Muy buenos días, queridos oyentes. En el día de hoy estamos con el pastor Juan Flores. Bienvenido, pastor. Mi nombre es Nelson Hernández y hoy vamos a hacer una entrevista con el tema ¿cómo un cristiano puede demostrar que tiene a Dios en primer lugar hoy en día? Empezaremos preguntando ¿qué signos prácticos distinguen a un creyente que ha puesto a Dios en primer lugar en un mundo lleno de distracciones? Tomando en cuenta el versículo Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Un cristiano con tantas distracciones hoy en día en este mundo, y tener a Dios en primer lugar es no desatender las responsabilidades que Dios nos ha dado en cuanto al culto hacia Él, la comunión con Él. Cuando nosotros, con tantas cosas que se tienen que hacer, pero nosotros medimos ese tiempo y siempre tenemos para dedicarle el espacio que le corresponde a Dios, tanto en lo personal como congregacional, asistiendo a la iglesia, nosotros tenemos a Dios en primer lugar. Muchas gracias. En la práctica, ¿cómo se manifiesta en la vida diaria el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente? Así como nos dice en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, nosotros, para poder demostrarle que amamos a Dios ante todas las cosas, lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando comenzamos nuestro día, Dios tiene que ser el primero. Desde que nuestros ojos se abren por la mañana, nosotros debemos ya estar en nuestra mente, en nuestro corazón, pensando en Dios, teniendo una comunión con Él, poniéndolo a Él primero de todas las responsabilidades, de todos los deberes que nosotros tenemos que hacer. Si le damos ese espacio a Dios, a Él primero, con eso le demostramos a Él que lo amamos y ponemos en las manos de Él nuestra vida para que Él forme parte activa de nuestra vida. Muy buena respuesta. Desde su perspectiva, ¿de qué manera la fidelidad en las finanzas y los recursos reflejan que Dios es nuestra máxima prioridad? Pues en Mateo 6:21 nos dice, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Bueno, en cuanto a lo que es las finanzas y el versículo que usted nos acaba de mencionar, de que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Bueno, si amamos a Dios, si lo tenemos a Él por sobre todas las cosas, nuestras finanzas van a ser canalizadas también en base al amor que nosotros sentimos hacia Dios, porque si amamos a Dios, amamos a nuestros semejantes. En nuestros recursos, nosotros vamos a hacer la labor social, aparte de la labor social, ayudando a nuestros semejantes, diferentes necesidades que tengamos la oportunidad de ayudar, también administrando nuestros recursos de una forma correcta para proveerle a nuestra familia lo que la familia necesita, apoyar la obra del Señor. Todo tiene que ver cómo nosotros administramos. Si administramos bien los recursos que Dios nos da, entonces nosotros estaremos desarrollando un tesoro en el reino de los cielos. Muy bien, muchas gracias. Ante decisiones cruciales de la vida, ¿cómo un creyente asegura
que su elección final está alineada con la voluntad de Dios y no con sus propios deseos. Así como nos dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bueno, allí el versículo nos habla claro que no tenemos que confiar en nosotros mismos, sino que confiar en Dios. Y cómo nosotros podemos dirigir nuestros pasos es de acuerdo al consejo que Dios nos da. ¿Y dónde está el consejo que Dios nos da a nosotros? Para la palabra. La Biblia es la que nos enseña a nosotros. Ese es el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios para nosotros. Y si nosotros nos dejamos guiar por la palabra, entonces nuestro corazón está siendo guiado. Muchas gracias. ¿Cómo se puede mantener una comunión constante con Dios en la rutina, más allá de los momentos devocionales establecidos? Así como nos dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Bueno, con tantas ocupaciones, nosotros lo que debemos si cumplimos con nuestros deberes religiosos, asistir al culto, alabar al Señor, cantar, pero aparte de esto, muchas veces se vuelve rutina. Nosotros tenemos que tomar la decisión de pasar un tiempo especial a solas con Dios. Es necesario pasar tiempo a solas con Dios. Jesús dijo de que nosotros nos tenemos que encerrar en nuestra alcoba y pasar un tiempo a solas con Dios en privado. Entonces, ya lo demás que nosotros hacemos, nuestros deberes religiosos, no se vuelven una rutina porque los disfrutamos por nuestra comunión privada con Dios. Muchas gracias. Cuando surge el sufrimiento, la crisis, ¿de qué forma específica la prioridad que se le ha dado a Dios se convierte en el sustento de una persona? Así como nos dice Habacuc 3:17-18, aunque la guerra no florezca, con todo yo me alegraré en Dios. La fe, tenemos que confiar en que Dios tiene el control de toda situación, sea buena, sea mala, que Él siempre va a estar pendiente de los que confían en Él. Nosotros muchas veces nos preocupamos por las crisis, por todo lo que vemos que está aconteciendo en la actualidad, pero nuestra confianza debe de estar completamente en Dios. Yo digo algo siempre, si Dios me ha ayudado a mí en el pasado, también me puede ayudar hoy, porque para Él no hay nada imposible y Él es el dueño de todas las cosas. ¿Cómo influye realmente tener a Dios en primer lugar en la forma de resolver conflictos y perdonar ofensas profundas? En Efesios 4:32 nos dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Para eso debemos de tener una conciencia clara, ante todo de nuestra propia vida. Lo que nosotros hemos sido o lo que éramos, debemos de tener una conciencia clara de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. La Biblia nos dice de que Dios nos ha perdonado a nosotros todos nuestros pecados. Fue la decisión de Él de perdonarnos. Y Él dio a su Hijo en la cruz para que muriera por nosotros. Así que Dios vino y nos perdonó, dando a su Hijo en la cruz del Calvario. Él tomó la decisión de hacerlo, donde nosotros ni queríamos acercarnos a Dios, donde nosotros estábamos en una condición de rebeldía. Su Hijo dio su vida en la cruz del Calvario, cuando nosotros éramos pecadores. Y cuando ya venimos a Él, entonces nosotros nos dimos cuenta de que Dios ya hizo todo por nosotros y Él nos perdonó. Teniendo esa conciencia de que Dios nos ha perdonado totalmente nuestros pecados, entonces nosotros tenemos una conciencia clara que debemos de perdonar a los demás, como nos dice el versículo que usted nos acaba de citar. Si no estamos conscientes de que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, tampoco vamos a querer perdonar a nuestros semejantes que de repente nos hagan una ofensa, pero el que está consciente sí está dispuesto a perdonar. En un contexto donde el éxito personal es tan valorado,
cómo se ve afectada nuestra misión cuando Dios ocupa el trono de nuestra vida. En Filipenses 2, del 5 al 17 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se despojó a sí mismo. Amén. Bueno, los logros, los éxitos, lo que prácticamente nosotros debemos de hacer y nunca perder en nuestra vida es la humildad. Aunque tengamos éxito, que tengamos triunfo, la humildad nos va a ayudar en esta situación, porque Jesús es nuestro ejemplo. Él, siendo Dios, estando en la condición de un ser humano, no se creyó superior a los demás, sabiendo que Él era Dios. Así que la humildad nos va a ayudar a nosotros a que vamos a tener logros, éxitos, triunfos, títulos, a siempre tratar a las demás personas igual que nosotros. Así que la humildad es importantísima y Jesús nos dio un claro ejemplo de esto. ¿Podría compartir cómo el servicio desinteresado a los demás evidencia que Cristo es quien motiva nuestras acciones? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. Es cuando tenemos una oportunidad de poder ayudar a alguien. Si tenemos esa oportunidad de ayudar a alguien y en nuestro ser interior pensamos, si ayudamos, ¿qué provecho voy a tener yo? Pero si nosotros venimos y vamos a ayudar desinteresadamente, o sea, no esperando nada a cambio como lo hizo Jesús. Jesús vino y sirvió a las personas, pero Él no esperaba que la gente le retribuyera a Él o le recompensara por lo que Él estaba haciendo. Entonces ese es el carácter cristiano. Nosotros debemos ayudar a nuestros semejantes sin esperar nada a cambio, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. En la dinámica familiar, ¿qué cambios concretos se observan cuando los padres deciden poner a Dios genuinamente en el centro del hogar? Así como nos dice Josué 24:15: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cambia todo. Es un cambio rotundo para la vida familiar. Estamos viviendo tiempos donde ustedes pueden ver la crisis que se está viviendo a nivel familiar, la desintegración familiar, los hijos no se quieren preparar, la rebeldía, todas estas cosas que podemos ver en la familia. Es la parte principal de la estructura de una sociedad, pero cuando una familia decide servir al Señor, todo cambia. Empieza a haber cambios, los padres cambian, los padres se dan cuenta verdaderamente cuál es el papel de ellos dentro de la familia. Y los hijos, viendo a los padres, siguen el ejemplo de los padres, entonces empiezan a adquirir los valores de la palabra del Señor. Y principalmente cuando los niños están pequeños, como dice la Escritura, instruye al niño en mi camino para que cuando sea grande no sea parte de él. Y cuando una familia está en las manos del Señor, y no solamente una, sino que muchas familias que deciden servir al Señor, entonces no solamente cambia la familia, cambia la sociedad también. Culturalmente se suele separar la fe de la vida pública. ¿Cómo debe un cristiano navegar esta tensión para honrar a Dios en su trabajo o estudios? Primera de Corintios 10:31 nos dice: háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Bueno, nosotros como cristianos, seguidores o discípulos de Cristo, no debemos de darnos a conocer o no debemos de dar a conocer nuestra fe solo en el lugar donde nosotros estamos, donde nosotros nos congregamos, o sea, en la iglesia. Nosotros debemos de dar testimonio como discípulos de Cristo en el hogar, en la comunidad donde nosotros vivimos, en el trabajo, en los estudios, si estamos estudiando. ¿Cómo lo hacemos? Dándonos a conocer. ¿Y cómo nos vamos a dar a conocer? Decirle a las personas: yo soy cristiano, yo me congrego
en determinado ministerio. Yo pues les comparto el testimonio de Jesucristo. Jesucristo es el Señor y Salvador de mi vida. Darnos a conocer. Y eso es lo que debemos de hacer. Cada cristiano, darnos a conocer. No estar ocultándonos ahí de que nadie sepa de que nosotros somos cristianos. No, como cristianos todo el mundo tiene que saber que somos cristianos, porque si no, entonces no vamos a poder dar testimonio de Cristo. Y la voluntad del Señor es que muchas personas lo conozcan a Él a través de nosotros. Por eso tenemos que identificarnos como cristianos. ¿De qué manera la adoración genuina, incluso en lo privado, sostiene y verifica que Dios es el centro de nuestra adoración y no nosotros mismos? Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Amén. Bueno, vivimos en un mundo donde las tentaciones están a la orden del día. Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. En nuestra comunión privada con Dios, cuando nosotros tenemos ese tiempo a solas con Dios, ahí es donde nosotros recibimos la fortaleza. Dios nos fortalece, Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Y cuando vienen las tentaciones, entonces nosotros estamos fuertes y podemos resistir la tentación, podemos soportar y seguir adelante, pero solo con la ayuda de Dios. Y por eso es que tenemos que tener esos tiempos de comunión a solas con Dios, buscar de Dios. Hablando de tentaciones, ¿cómo el haber cultivado una prioridad correcta hacia Dios actúa como un muro de contención en el momento de la prueba? 2 Timoteo 2:22 nos dice: huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Poniendo en práctica los principios de la palabra. Si nosotros ponemos en práctica los principios de la palabra, entonces nosotros vamos a poder estar tranquilos en medio de un mundo de que cada día va más hacia el caos. Y solamente los que toman en cuenta los principios bíblicos en su vida, entonces van a triunfar, van a salir adelante. Las distracciones no lo van a poder mover del lugar donde está en Dios. ¿Cómo se transforma el uso de nuestro tiempo y talentos cuando ya no nos pertenecen, sino que los vemos como una mayordomía de Dios? Así como nos dice 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. La vida cristiana se basa en servir. Así que nosotros debemos de estar dispuestos a servir y servir a nuestros semejantes, ya sean nuestros compañeros de congregación, o nuestros hermanos en Cristo, como también las personas no cristianas. Así que la vida se basa en servir. Y todo aquel que está dispuesto a servir, entonces descubre cuáles son los dones y los talentos que Dios ha depositado en su vida. Y cuando ya está consciente de cuáles son esos dones que Dios le ha dado, entonces está dispuesto en su corazón a poder servir a sus semejantes. Esa es la esencia de la vida cristiana, servir a los demás. Finalmente, ¿qué frutos duraderos, tanto internos como externos, testifican que una persona ha logrado, por la gracia de Dios, mantenerlo en el primer lugar a lo largo de los años? Gálatas 5:22-23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Para que esos frutos se vean evidenciados en nuestra vida, es simple cómo nosotros tratamos con las demás personas, cómo me llevo yo con las demás personas. El trato que yo tenga con mis semejantes, eso va a determinar que si el fruto de Dios, del Espíritu de Dios, está en mi vida. Así que
dependiendo de cómo tratemos a los demás, así se va a ver el fruto. Las personas van a percibir realmente sí eres un cristiano, realmente sí es un seguidor de Cristo, porque la calidad de persona que es, cómo se lleva con las demás personas. Jesús fue bien claro y dijo, lo que quieran ustedes que las personas les hagan a ustedes, háganlo ustedes primero. Así que si yo trato bien a las demás personas, si yo me llevo bien, si yo les sirvo a ellos, si yo los amo, si cuando veo una necesidad les ayudo y no estoy esperando nada a cambio, entonces esa es la evidencia, ese es el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Cómo nosotros vamos a tratar a nuestros semejantes? Muchas gracias, hermano Juan, por su participación. Un placer, hermano Gerson Hernández. Dios te bendiga y muchas gracias por concederme este privilegio. Amén. Esta entrevista con el pastor Juan Flores deja en claro que poner a Dios en primer lugar no es una idea abstracta, sino una decisión práctica que transforma cada área de nuestra existencia. A lo largo de la conversación emergen 5 señales contundentes que evidencian un corazón centrado en Dios. Prioridad consciente y diaria. La vida con Dios en el centro comienza desde el primer momento del día, con una mente y un corazón orientados hacia Él, buscando su guía antes que cualquier otra cosa. Administración fiel de los recursos. Las finanzas, el tiempo y los talentos se entienden como dones de Dios y se administran con integridad y generosidad, buscando primero el reino celestial. Dependencia en la toma de decisiones. Ante las encrucijadas de la vida, quien pone a Dios primero confía en su dirección por encima de sus propios deseos o entendimiento. Testimonio visible en lo público y lo privado. La fe no se oculta, sino que se vive con autenticidad en el trabajo, la familia y la sociedad, sirviendo a otros sin esperar recompensa. Frutos espirituales en las relaciones. El amor, la paz, la paciencia y el perdón se manifiestan de manera natural, mostrando un carácter transformado por el Espíritu Santo. En un mundo de distracciones y prioridades conflictivas, colocar a Dios en el primer lugar no es un acto de una vez, sino un estilo de vida constante que se refleja en cómo amamos, servimos, perdonamos y confiamos. No se trata de religiosidad, sino de relación, no de apariencia, sino de esencia. La verdadera señal de tener a Dios en primer lugar no es lo que decimos, sino cómo vivimos.